Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos los que os habéis conectado. Muchas gracias por vuestro interés en esta conferencia y, sobre todo, muchas gracias a vuestros profesores y a vuestras profesoras, que son, al fin y al cabo, quienes hacen posible que asistáis a este tipo de actividades. Sabéis que esta conferencia forma parte de un ciclo que empezamos con el confinamiento, con la intención de que la cultura y la divulgación siguiera llegando a todos sitios, que se llama la UGR va al instituto. Es decir, lo que nosotros pretendemos es que las cosas tan variadas y tan interesantes que hace la Universidad de Granada también lleguen a las escuelas y a los institutos, para que conozcáis mejor la universidad, para que tengáis acceso a parcelas del conocimiento que a lo mejor son menos habituales, y sobre todo con la intención de que estas cosas os vayan interesando y os veamos dentro de poco aquí en la UGR estudiando cada uno el grado que le guste, ¿vale? Hoy tenemos un tema y a una conferenciante muy especiales. El tema es de muchísimo interés, se llama La Tierra vista desde el cielo, es decir, ¿para qué sirven los drones y para qué sirven los satélites? ¿Por qué los lanzamos al espacio? ¿Qué imágenes nos proporcionan? ¿Para qué utilizamos esa información, esas imágenes, esas medidas, esos cálculos que pueden hacer? Y la persona que nos va a hablar de eso es la profesora Vanessa Martos, que es profesora titular a punto de ser catedrática del Departamento de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias. Es también subdirectora del Centro Mediterráneo, que es otra estructura de la Universidad de Granada para contribuir a la divulgación y a la formación. Y además ella es miembro desde hace unos cuantos años, con muchísimo entusiasmo y muy activa, de un proyecto de varias universidades internacionales que se llama la Universidad del Espacio, que precisamente, en parte por el buen hacer de Vanessa y de la Universidad de Granada, está teniendo mucha repercusión en la ciudad. Pues no sé si recordaréis que ha venido alguna que otra vez el ministro Pedro Duque, astronauta, a inaugurar una sesión de encuentro de estas universidades del espacio. Me parece que fue una escuela de verano, ¿no, Vanessa? Sí, correcto. O sea que Granada, aunque mucha gente no lo sabe, es una ciudad pionera que apuesta mucho por todo lo que tiene que ver, más que con la conquista del espacio, digamos, por el estudio del espacio y por tratar de ver qué nos puede aportar, ¿eh? No quiero decirlo de conquista para que no entendamos que es como en los años 60, no ves quién llega primero, quién, en fin, no para fines que no sean el progreso, la ciencia y el conocimiento. Entonces, Vanessa propuso ella misma este tema porque pensó, y yo no tuve más remedio que darle la razón, que era importante que tuvierais información y conocimiento sobre esto. Y aquí la tenemos. Como sabéis, las normas de estas conferencias es que ahora mismo todos estamos con el micrófono cerrado, con el chat también inactivo, y cuando Vanessa termine, volvemos, bien a través del chat, o vuestros profesores pueden abrir el micrófono. Tendremos como unos 10 minutos o así para que le planteéis, si queréis, alguna pregunta o algún comentario, ¿vale? Alguna curiosidad, que seguro que alguna va a surgir por ahí. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por haber aceptado esta invitación y tú tienes la palabra a partir de ahora. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a la organización, a Pilar Núñez, directora del programa educativo, y por hacer posible estas conferencias y acercar la universidad a las aulas. Y muchísimas gracias a los colegios que, a través de estas ventanitas pequeñas que nos aparecen en el ordenador, es maravilloso, ¿verdad? Porque estamos conectados entre varios institutos juntos y a su vez conectados con la universidad, con el objetivo de aprender, ¿no? De aprender pues temas muy diversos. El tema que propongo hoy, la verdad es que lo ha explicado perfectamente Pilar, y para nosotros es un tema apasionante y sobre todo creo que tiene interés porque es multidisciplinar. Como ha dicho Pilar, yo soy profesora de fisiología vegetal, es decir, me dedico al estudio de la agricultura para ver cómo los cultivos pueden ser mejores, algo de máxima importancia porque nosotros siempre pensamos que nuestra área de conocimiento es muy importante. Todos los profesores piensan lo mismo, pero nosotros siempre decimos que sin agricultura, que sin alimentación, pues el planeta no puede funcionar. Entonces, el espacio puede ayudar y sorprende que el espacio pueda ser un instrumento, una herramienta
que pueda ser fundamental en el desarrollo de variedades de cultivos con más rendimiento, con más producción y controlando las plagas y enfermedades, algo que ataca mucho como digo, a la agricultura en nuestros días. Pero probablemente muchos de vosotros pues todavía no tengáis claro qué queréis estudiar o tenéis, bueno, varias cuestiones en mente. Os puedo decir, antes de entrar en materia un poquito de espacio y agricultura, que el espacio es multidisciplinar. El espacio no es solo esa exploración, ¿no? Como esa conquista, como hablaba Pilar, pues de interplanetaria, o estudiar las estrellas. El espacio abarca muchísimos aspectos, incluso fijaros, el derecho espacial, porque cada vez se lanzan más satélites al espacio y hay que tener una legislación, una normativa, o cuando el hombre implante una colonia en la Luna, pues hay que tener una legislación, una normativa, un uso de tierra, o en Marte, que es la próxima misión. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea se han propuesto que aproximadamente para el 2035 nosotros seamos los primeros humanos interplanetarios, es decir, que un humano llegue a Marte. Por tanto, estamos en una expansión, en una importante e ilusionante actividad espacial, pero que también se puede aprovechar en beneficio de la Tierra. Y son muchas las áreas de conocimiento, también por citar alguna otra que no solo sea derecho espacial, informática va a tener mucho que decir en este desarrollo desde el espacio, ahora veremos por qué, y filosofía incluso. Por tanto, os invito a que estéis atentos a las informaciones que llegan sobre el espacio, a la cultura espacial, el estudio espacial. Como ha dicho Pilar, hace 3 años nos propusimos desde la Universidad de Granada llevar a cabo un ilusionante proyecto y es desarrollar aquí un programa de estudios espaciales, como digo, totalmente multidisciplinar. Y hemos tenido el placer este verano de tener ingenieros de la NASA, astronautas, directores de agencias espaciales que nos han transmitido la importancia que tiene estudiar el espacio. Pero, ¿cómo podemos estudiar el espacio? Pues los investigadores lo que hacemos es pedir proyectos de investigación. Y hoy en día la Unión Europea prima diversas áreas de conocimiento en un programa que tiene, que se llama Horizonte Europa, y concluye que la utilización de satélites en beneficio del medio ambiente, del cambio climático, de la agricultura, es un área prioritaria. Por tanto, se destina muchísima financiación al estudio en agricultura. Es decir, que cuando vosotros terminéis vuestro grado, vuestro máster, os forméis y queráis, a lo mejor alguno de vosotros, pues seguir trabajando en investigación, muchos os vais a incorporar a estos proyectos de investigación enmarcados dentro de este programa de la Unión Europea y tiene áreas prioritarias. Entonces yo hoy os voy a intentar acercar pues las herramientas que tenemos para utilizar el espacio en nuestro beneficio, sobre todo en mi caso siempre barriendo un poquito para agricultura y también pues esos objetivos prioritarios que tiene la Unión Europea. Antes de compartir pantalla, solo quiero comentaros, no sé si habéis estado al tanto, hace poco se ha celebrado la Cumbre del Clima, la COP26, donde, bueno, se marcan las directrices en los próximos años para combatir el cambio climático. La agricultura también tiene importancia en el cambio climático y Europa se ha propuesto ser para el año 2050 el primer continente neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las emisiones de dióxido de carbono que se emitan sean las mismas que pueden ser absorbidas por nuestros sumideros, es decir, por nuestros cultivos o por nuestros bosques. También se ha propuesto que para el año 2030 se disminuya en un 20% la utilización de fertilizantes y en un 50% la utilización de pesticidas. Entonces, fijaros, hay una cuestión que os quiero transmitir.
Está claro que tenemos que hacer una agricultura sostenible, sin químicos, pero también es verdad que la población actual sigue aumentando y se espera que para el 2050 seamos aproximadamente unos 2.000 millones de personas más que ahora. Eso implica que la agricultura actual se debate entre la necesidad de hacer una agricultura sostenible con el medio ambiente y una agricultura que pueda abastecer y alimentar a una población en constante crecimiento. Y todo eso también con la complejidad de los nuevos escenarios de cambio climático a los que nos enfrentamos, que traerán sin duda incrementos de temperatura, sequías, y hay que llevar a cabo una política de adaptación de la agricultura a todas estas circunstancias. Por tanto, la teledetección, que es ese estudio de la agricultura desde el espacio, puede ayudar muchísimo a paliar estas necesidades que tenemos inminentes en agricultura, ¿vale? Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a intentar compartir pantalla. Bueno, aquí en esta imagen lo que os quiero transmitir es que, por supuesto, la teledetección se centra en el estudio con los drones y con los satélites desde el espacio para estudiar estos cultivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también necesitamos sensores en campo que midan y corroboren la información que estamos obteniendo con drones y satélites. Hay que hacer un efecto integrador con todas las tecnologías a nuestra disposición, y esto es lo que constituye la teledetección. Fijaros, los drones y satélites no son más que plataformas a las cuales se les va a acoplar unos sensores. Entonces, realmente lo importante en teledetección son los sensores. Estos sensores son capaces de medir la radiación que reflejan los cultivos. Por supuesto, todos sabemos que el sol emite una radiación que va a incidir sobre los cultivos, en este caso una parcela de trigo, y esta radiación a su vez es reflejada y también es transmitida de unos dosales foliares a otros más bajos. Pues esta radiación reflejada es la que captan mediante unos sensores, que son unos aparatos que tienen la capacidad de medir esta radiación reflejada, y van a ser captados tanto por los drones como por los satélites. Bueno, lo que os quiero indicar es que con un dron como el que tenéis en la imagen podemos ver aproximadamente en 20 minutos 3 hectáreas de terreno. Eso de otra forma sería muy difícil poder visualizar tanto terreno en tan poco tiempo, en 20 minutos. Simplemente para pasar de una planta a otra ya necesitaríamos 5 minutos en campo, y sin embargo con el dron tenemos una vista de pájaro en muy poco tiempo. Aquí tenéis la imagen de un dron, es un dron con 8 brazos, que es el más utilizado en agricultura, aunque hay también drones que son de ala fija o de 4 brazos. Estos drones o vehículos aéreos no tripulados hay que tener en cuenta que son aeronaves que se comportan absolutamente como aeronaves, y hay que tener un título oficial para poder manejarlas, tener un certificado médico en vigor y también tener autorización de la Agencia Española de Seguridad Aérea. En agricultura os digo que los drones que más se utilizan son los de 8 brazos porque son muy estables frente al viento. Y la altura máxima que puede volar un dron son 120 metros o 400 pies. Ahora iremos profundizando un poquito más en los drones. Vamos a hablar brevemente para introducir también los satélites, aunque iremos ampliando, como os digo, información de drones y satélites. Bueno, los satélites son plataformas que orbitan alrededor de la Tierra.
Estos satélites, estas plataformas que se acoplan a los satélites, giran en órbita alrededor de la Tierra y captan mucha información, pues mucho más amplia, porque un satélite va a tener esa información a muchísimo más nivel. Tenemos satélites en órbita geoestacionaria, que son los que están a gran distancia de la superficie y siempre van a observar la misma cara. Estos son los satélites meteorológicos, los que miden la temperatura y se sitúan a 36.000 kilómetros. Y tenemos otro tipo de satélites que son los de órbita polar, que son la mayoría de los satélites de observación de la Tierra que orbitan en órbitas muchísimo más bajas, cercanas a los polos y estos están situados a 780 kilómetros y son heliosíncronos. Esto significa que siempre van a medir en la zona donde hay sol, nunca operan de noche, porque no nos pueden transmitir información, ¿vale? Vamos a dar unas breves notas vamos a hablar un poquito de esa radiación electromagnética que se puede medir, esa radiación electromagnética que podemos medir y que hemos dicho antes que emite el Sol. Entonces, tenemos el espectro del visible que va entre 400 y 700 nanómetros, que es la radiación que observan en el ojo humano, y también tenemos por encima radiación ultravioleta y también a más de 750 nanómetros radiación infrarroja. Ahora veremos que esta radiación infrarroja es muy importante en teledetección. En cuanto a los sensores que van acoplados a estos drones y satélites, comentaros que hay tres tipos, hay tres tipos de sensores. Sensores RGB que miden en el espectro del visible, multiespectrales que ya miden en la zona del infrarrojo, con lo cual pueden ver cuestiones que el ojo humano no ve, e hiperespectrales que tienen un amplio rango para poder visualizar. Para que os hagáis una idea, RGB mediría, por ejemplo, tanto en un dron como en un satélite, si lo que tenemos en el suelo, o sea, si puede identificar suelo, vegetación y agua. Una cámara multiespectral puede identificar que tenemos suelo, vegetación y que hay sedimentos en el agua. Y una cámara hiperespectral puede identificar que tenemos suelo, vegetación y que los sedimentos que hay en el agua es plomo. Aquí quiero mostraros, cada cuerpo emite una firma espectral. Entonces, esa firma espectral va a seguir esta curva. Vemos como en la zona del azul que hemos comentado y del rojo se absorbe el máximo de radiación que va a ser utilizada por la fotosíntesis. Sin embargo, veis que aquí existe una zona de reflexión en el en el 550 y que las plantas son verdes por este motivo, además de por la clorofila, porque reflejan en esta longitud de onda. Bien, pues visto esto, vamos a ver qué es lo que hacen los satélites y cuáles son los tipos de satélites que miden y que son útiles en agricultura. Vamos a comenzar por los satélites europeos. Los satélites europeos tienen una constelación que se llama Copernicus y que fue puesta en órbita en el año 2014. Copernicus está formado por una familia de 6 satélites que se llaman cada uno de ellos Sentinel. Entonces, estos 6 satélites Sentinel, como digo, dependen de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea, y cada satélite tiene su cometido. Tenemos el Sentinel 1, Sentinel 2, 3, 4, 5 y 6, y cada satélite tiene un hermano gemelo. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno está en un polo, el otro satélite está a 180 grados y están tomando datos constantemente.
Vamos a empezar por Sentinel-2. ¿Por qué por Sentinel-2? Porque es el satélite de moda en agricultura. Ha creado un nuevo paradigma, es un cambio sin precedentes. Tenemos una resolución, fijaros, desde el espacio a 780 kilómetros, este satélite es capaz de ver parcelas de 10 por 10 metros. Es decir, es un tamaño de parcela y obtener información de las necesidades nutritivas, del estrés hídrico, de si el agua tiene que llegar a ese cultivo o no, si tenemos que regar o no el cultivo, de la cantidad de biomasa, de vigor que tiene un cultivo o una zona forestal, e incluso este satélite tiene la capacidad o tiene 13 bandas, de modo que mide en el espectro que hemos denominado visible, pero también va a medir en el infrarrojo. El infrarrojo hemos dicho que es esa radiación que el ojo humano no puede ver y que por tanto el satélite puede ver información antes de que se produzca un problema en los cultivos, antes de que sea visible por el ojo humano. Podemos hacer lo que se llama una detección precoz y esto es fundamental porque nos va a permitir tener la capacidad de reaccionar a tiempo y poder tomar medidas, tomar precauciones. Por ejemplo, si acecha una enfermedad al cultivo y es un hongo, por ejemplo, un fusarium, que es un tipo de enfermedad que fúngica producida por un hongo y que ataca a muchos cultivos causando pérdidas socioeconómicas enormes, pues a los hongos les gusta mucho el agua y con el agua se van a reproducir. Si somos capaces de identificar a tiempo que hay fusarium en el suelo, podemos cortar el agua de riego del cultivo y hacer que el hongo no se propague y no termine con la producción, por ejemplo, de cereales en una determinada zona. Pues Sentinel fue puesto en órbita en el 2015 y su hermano gemelo Sentinel-B en el 2017. Y estos satélites, fijaros, pasan por el mismo sitio cada 5 días. Esto es muy importante porque en agricultura los cultivos crecen y, por ejemplo, hay cultivos en verano de rápido crecimiento y necesitamos información rápida. Vamos a hablar un poquito de Sentinel-1. Sentinel-1 es un satélite tipo radar. ¿Qué significa radar? Pues un tipo de satélite que puede medir de noche. Es un satélite activo porque lo que hace es que emite un pulso de luz que es reflejado y provoca esa reflexión. Este satélite radar puede medir también con nubes, cosa que, por ejemplo, Sentinel-2 no puede hacer. Eso es una limitación que tienen los satélites. Si tenemos nubes no puede estar operativo el satélite porque las nubes nos tapan la información, con lo cual esos 5 días de revisita pues se van a quedar en menos días. Sentinel-3 es un satélite muy completo porque es tipo radar y tipo óptico, es decir, toma muchas informaciones y los satélites Sentinel-4, 5 y 6 están muy centrados en determinaciones atmosféricas de cambio climático y el 6 en altimetría y también en medidas de fusión de los polos, del hielo y cómo puede incrementar el nivel del mar. Fijaros, aparte de estos satélites, Copernicus tiene y la Agencia Espacial Europea tienen lo que se denominan servicios de vigilancia, tanto atmosférica para el cambio climático, pero también de seguridad. Toda la información que tiene Copernicus, es decir, toda la información, estos datos que proporcionan los satélites, es gratuita y se puede descargar si nos registramos en la plataforma de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, por motivos obvios, los datos referidos a seguridad, terrorismo, control de las fronteras,
Se descargan en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en el Centro Satelital Europeo, en Lisboa y en Polonia, y estos datos son restringidos. Muy importante el uso de Sentinel-2 en vigilancia terrestre y en emergencia. Ahora todos estamos viendo el huracán de La Palma, el volcán, mejor dicho, el volcán de La Palma, Cumbre Vieja, y estamos viendo cómo los drones, pero también los satélites, están tomando medidas. Está actuando Sentinel-2, tomando medidas de gran resolución, incluso gracias a Sentinel-2 se está obteniendo información de las viviendas, de las casas, de las propiedades dañadas debido a la lava, y aparte Sentinel-1 también está tomando información porque hemos dicho que es un satélite tipo radar y que no le afectan las nubes ni las cenizas. Por tanto, ambos satélites están trabajando activamente ambos satélites están trabajando, como digo, activamente en la cuestión de determinación de el problema que está existiendo, el problema tan importante que está existiendo ahora mismo en La Palma, ¿de acuerdo? Los servicios de Copernicus tienen la gran capacidad de informar en tiempo real sobre todo lo que está ocurriendo. Entonces se activa lo que se denomina la carta de activación. ¿Qué significa la carta de activación? Pues la carta de activación quiere decir que cuando existe una emergencia mundial, que puede ser, por ejemplo, el terremoto de Chile, el volcán, por supuesto, de Cumbre Vieja, el vertido de petróleo en el Golfo México, o no sé si os acordáis hace unos años que hubo un huracán, el huracán Mitch, o un volcán que hubo en Islandia, pues todas estas cuestiones que son de emergencia inmediata, es decir, que no son provocadas por una sequía a lo largo del tiempo, sino que son emergencias, catástrofes inminentes, lo que hacen todos los satélites es que miran hacia esa zona y los expertos descargan los datos e inmediatamente son pasados a protección civil. Y esos datos en protección civil de cada localidad son analizados y hacen que se pueda reaccionar y tomar medidas a tiempo. Fijaros la utilidad que tienen los satélites. El vídeo que os pongo aquí es Sentinel-2. Sentinel-2 nos está vigilando constantemente a 780 kilómetros y podemos determinar el área con clorofila en la hoja, el contenido en agua, el crecimiento de las plantas, las selvas, incluso la contaminación en lagos y costas. Aquí os he traído una imagen porque Copernicus tiene y Sentinel-2 una app, una aplicación móvil, y de esta aplicación he obtenido una imagen que es Sentinel-2 a su paso por Granada. Pasa cada 5 días y pasa siempre a la misma hora, a las 12:56. En la diapositiva veis que pone 10:56, pero esta es la hora UTC, que es la hora Zulu utilizada en aviación, y a esta hora va a proporcionar datos. Esto es una imagen captada por Sentinel-2 y esta es la cuadrícula porque para dar con la zona exacta que Sentinel-2 está midiendo, pensad que mide por todo el planeta, pues el planeta está dividido en tiles, que esto es unos sistemas de referencia que utilizan los militares, y vemos que Granada está en el tile 30S y VG porque se superponen dos tiles. Copernicus sabe la importancia que tienen sus datos y que sus datos sean gratuitos. Por tanto, existe una plataforma que se llama Snap, y esta plataforma Snap hace que podamos descargar la información aproximadamente a las 8 horas de que el satélite haya pasado, y es una plataforma que nos da información de una forma muy simple para que podamos tomar los datos que nos interesan en agricultura
respecto a contenido en biomasa, vigor o clorofila. Copernicus tiene también lo que se denomina Copernicus Relay. Copernicus Relay son unos lugares que existen en cada país, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Nacional, aquí en España, o el CEDETI, que van a ayudar a los usuarios de Copernicus para que puedan desarrollar mejor su actividad. Son unos centros de consulta. También están los Copernicus Academy, que acaba de entrar el proyecto, con nuestro proyecto que tenemos en marcha, que ahora os comentaré, la Universidad de Granada, pero actualmente en el Copernicus Academy no hay muchas universidades que se dediquen al tema de agricultura, aunque ya hay varias que sí que son usuarias de Copernicus. Aquí os he puesto un ejemplo de la utilidad que tiene por estos satélites. Aquí vemos, esta es la zona del sur de Italia, y en el año 2013 hubo una enfermedad muy grave, Xylella fastidiosa, una bacteria que terminó con más de 1 millón de olivos, y actualmente hay 20 millones de olivos afectados. Es una enfermedad que se llama de cuarentena y que desafortunadamente llegó a España por las Islas Baleares, entró en Alicante, Madrid, incluso se detectó en un invernadero de Almería. Es una enfermedad devastadora y que ataca cultivos de importancia socioeconómica como olivo, almendro o viñedo. La teledetección, como hemos explicado, es crucial para determinar y controlar las enfermedades. ¿Por qué? Porque el satélite puede percibir, antes de que la enfermedad se manifieste mediante síntomas que son manchas en las hojas, puede percibir cambios sutiles en la fotosíntesis que no son observables al ojo humano. Por tanto, el uso de satélites y drones son cruciales para el control de estas enfermedades. Constituyen una pandemia, no solo existen pandemias humanas como COVID, también las plantas tienen pandemias y enfermedades que le hacen muchísimo daño. Aquí vemos un olivo atacado por esta enfermedad, por Xylella fastidiosa, y el vector que la transmite, que es una cigarra. Fijaros, Copernicus, además de los satélites, tiene también lo que se llaman las Earth Explorers, que son unos sistemas preoperativos que se lanzan antes de los satélites para indicar que la tecnología es correcta. Tenemos, por ejemplo, la misión GOCE, que mide el campo gravitatorio terrestre, la misión SEIMOS, que mide, por ejemplo, la radiación microondas emitida por la Tierra, y que es la que se está usando ahora como base también para viajar a Marte. O tenemos la misión CryoSat, que mide el deshielo en Groenlandia, pero ahora mismo la misión más importante futura se llama FLES. Yo la quería presentar porque está previsto que se ponga en órbita en el año 2022, y FLES va a ser un pequeño satélite que va a volar 150 kilómetros por delante de Sentinel-3, utilizando la información de Sentinel-3, y este pequeño satélite va a constituir un cambio de paradigma sin precedentes. Los investigadores en agricultura lo estamos esperando, puesto que va a ser la primera vez que desde el espacio podamos determinar la fotosíntesis. Actualmente hemos dicho que se determinan otros elementos que son estructurales, nutritivos, pero no se puede medir la fotosíntesis desde el espacio. Pues gracias a FLES sí que vamos a ser capaces de poder medirla. Y vamos a medir una técnica que se llama fluorescencia. Por eso se llama FLES, y la fluorescencia la emiten las plantas cuando están estresadas. Por tanto, si una planta está estresada por un estrés hídrico de déficit de agua o por una enfermedad, FLES va a poder medir esa fluorescencia. Ya hay avances en este sentido mediante helicóptero y están viendo cómo se puede determinar con esta tecnología cuando un cultivo va a tener estrés y va a emitir esa fluorescencia.
Os quisiera hablar también de otra constelación de satélites, que en este caso no es la de Copérnicus, no es la europea, sino que son los satélites de la NASA. Entonces voy a acercar un poco la NASA a vuestro aula. Son la familia Landsat, igual que los otros se llaman familia Sentinel, estos se llaman familia Landsat y son satélites también de baja órbita que vuelan a 705 kilómetros. Y aquí vemos el último, actualmente hay 8 satélites Landsat, pero en órbita solo están actualmente el 7 y el 8 y se va a poner en órbita Landsat 9 en breve, para principios del 2022. Los ingenieros de la NASA nos mandan una fotografía de la Sala Blanca donde se está construyendo, Landsat 9. En esta sala hace muchísimo calor, hay un ruido espantoso, insoportable, debido a los ventiladores que simulan las condiciones a las que el satélite va a estar sometido en el espacio. Fijaros, es una sala blanca porque no puede tener virus, ni bacterias, ningún tipo de microorganismo, puesto que la precisión de los espejos que se pongan en órbita tiene que ser de nanómetros. Landsat respecto a Sentinel tiene ventajas y tiene inconvenientes. Inconvenientes, pues que Landsat tiene un periodo de revisita cada 16 días, es decir, va a pasar por el mismo sitio cada 16 días. Sin embargo, Sentinel pasaba cada 5 días. Hay otra cuestión y es que Landsat tiene menor resolución. Decíamos que Sentinel veía parcelas de 10 por 10 metros. Mediante la resolución de Landsat es de 30 metros. Por tanto, se ve las cosas con menos resolución. Es más fácil determinar problemas en un olivar, por ejemplo, mediante Sentinel que mediante Landsat. Aquí ¿qué ventaja tiene Landsat? Pues que Landsat tiene un sensor térmico que es capaz de medir la temperatura en los cultivos, cuestión que es fundamental porque cuando un cultivo se estresa cierra los estomas y se incrementa la temperatura, por tanto podemos saber que ese cultivo está estresado. Aquí tenemos una información porque Landsat lleva puesto en órbita 20 años y os quería mostrar un pequeño vídeo en el que se ve la variación del NDVI, es decir, de un índice que mide el vigor de la vegetación en los últimos 20 años y a la vez también puede medir el cambio en clorofila y cómo ha ido variando esa vegetación. Esto también nos da información sobre los niveles de CO2 y el cambio climático. Quisiera hablaros también, por último, de otro satélite que se llama SAOCOM y que es un satélite argentino y que es un satélite de los que hemos determinado de tipo radar y que este satélite es capaz de medir la temperatura y la humedad penetrando en suelo en 2 metros. Por tanto, nos da una información muy útil de la humedad que hay en el suelo. Aquí tenemos la imagen de SAOCOM, es enorme, 3.000 kilos, y todos estos satélites, esta observación nos proporciona información en tiempo real de qué ocurre en los cultivos. Vamos a profundizar, por último, un poquito más en los drones. Hay varios tipos de vuelos. Los vuelos al alcance visual, que están a 500 metros, es decir, vuela el dron viendo lo que puede observar el piloto, o a más de 500 metros que necesitamos otro operador que nos esté indicando qué ve el dron. Vemos como con nuestra tablet, programándola, podemos ver lo mismo que la cámara del dron puede visualizar. El dron no se puede volar en espacios aéreos limitados que estén prohibidos. Es imposible volar de noche sobre edificios y personas y sobre casa real o centrales nucleares. Hay sitios restringidos y peligrosos que solo pueden volar por emergencias militares
o sitios de fauna sensible como los parques naturales, que también el vuelo está muy controlado. Aquí os traigo imágenes obtenidas por un dron en un olivar, cómo podemos identificar la máscara del olivo, es decir, olivo a olivo las necesidades que hay y cómo podemos introducir nutriente olivo a olivo, o cómo podemos identificar el contenido en clorofila o la enfermedad en una planta, porque hay diferente coloración y esto lo identifica el dron y el satélite, o en un viñedo identificar en rojo las áreas más secas o que estén enfermas. Y un índice muy importante es el térmico, que como he dicho, medir la temperatura es fundamental. Aquí os traigo cómo varía también las imágenes de satélite después de un incendio y cómo la cicatriz que provocan los incendios puede ser observada desde el espacio. Aquí me veis a mí volando el dron y cómo necesitamos georreferenciar la zona con un GPS, y estas son las imágenes de datos que obtenemos con el dron, que se van a analizar con un software específico. Aquí os muestro imágenes de Sentinel-2 obtenidas en un olivar e imágenes obtenidas por un dron. Vemos como con un dron podemos ir olivo a olivo obteniendo información, pero que Sentinel también nos proporciona imágenes de muchísima utilidad. Por último, me gustaría comentar que toda esta información obtenida por drones y satélites va a proporcionar muchísimos datos. Estos datos tienen que ser analizados por inteligencia artificial, es decir, creando algoritmos. Estamos inmersos en la era del Big Data, de la inteligencia artificial, y la agricultura no es ajena. ¿Qué vamos a hacer? Entrenar al algoritmo. Le vamos a dar las imágenes que obtiene el dron y que obtiene el satélite y les vamos a decir, todas estas imágenes son de Sentinel, de cuando el olivar tiene Sentinel. Y el algoritmo va aprendiendo, de modo que cuando el dron, que ya está entrenado mediante el algoritmo, mediante la inteligencia artificial, vea una imagen una imagen de Xylella fastidiosa, va a saber analizarla sin necesidad de realizar análisis posteriores en programas informáticos, sino que inmediatamente lo va a saber. Mira, hay una empresa que se llama Indicen que ha creado una aplicación móvil que el agricultor hace una fotografía de la enfermedad que tiene su cultivo, la manda por WhatsApp a un chatbot es Siri o Easy, Alexa, y inmediatamente por WhatsApp el chatbot le indica en pocos segundos de qué enfermedad se trata. Y esto se puede realizar gracias a la inteligencia artificial. Por tanto, quiero poner de manifiesto la gran utilidad que tiene la obtención de todos estos datos y así poder obtener información de nuestros cultivos. De todas estas investigaciones se ha hecho eco el ministro Pedro Duque, como decía Pilar Núñez, gracias a que con estos drones y satélites hemos pedido un proyecto europeo Sustainable para intentar controlar y aportar información relevante a los cultivos que pueda ser utilizada por los agricultores. Pues creo que estamos ya fuera de tiempo y por mi parte daros las gracias, y si tenéis alguna duda en estos últimos minutos, pues quedo a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Una conferencia que yo creo que nos ha servido a todos para darnos cuenta de que la tecnología sirve para cosas que los ciudadanos de a pie no conocemos, ¿eh? Y creo que también, de paso, para darnos cuenta también de la importancia que tiene la agricultura en nuestras vidas, ¿eh? Y que aunque parezca que nosotros con el campo no tenemos nada que ver, pues sí que tenemos mucho que ver. Si el campo no fuera bien, pues tendríamos problemillas serios, como no poder comer y eso, ¿no? Así que muy interesante. Pues como decía Vanessa, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podéis hacerlo por escrito a través del chat o bien que vuestro profe o vuestra profe abra el micrófono y lo hacéis en voz alta. Ya sí puedo ver el chat. Si alguien quiere escribir por el chat.
A ver. ¿No hay ninguna curiosidad que tengáis? ¿Sabíais algo del tema o habéis parado alguna vez a pensar que los drones, más allá de como una especie de entretenimiento, tienen esta utilidad tan importante? Bueno, yo animo a que os saquéis el título de piloto de drones. Yo soy piloto de drones profesional y yo lo utilizo en agricultura, pero en cualquier área de conocimiento los drones, los drones son una tecnología que ha venido para quedarse. Y, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros de cualquier área de conocimiento. Los arqueólogos también lo utilizan mucho. Cierto. Y algo fascinante poder ver a vista de pájaro qué está ocurriendo. Nos proporciona mucha información y ser piloto de drones para mí una de las cosas más ilusionantes que he podido hacer en esta vida. Pues fijaos qué perspectivas se os abren por ahí de estudios. Ah, ahí tiene una pregunta, Vanessa, ¿la ves? ¿Los satélites captan los movimientos de las personas? Bueno, hay satélites privados que sí que tienen muchísima resolución, de pocos metros. Los satélites ópticos que hemos visto a tanta resolución no llegan, aunque llegan a 10 por 10 metros, pero ¿con los drones o con los satélites? ¿Me preguntáis? ¿Con los drones? Sí, con los drones perfectamente. Con los drones tenemos una resolución de menos de 1 centímetro. Con ambos, con drones perfectamente, se captan los movimientos de las personas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no debemos volar, está prohibido volar sobre las personas. Por tanto, no se debe volar sobre una masa de personas, a no ser que sea con unos motivos, pues por ejemplo, si hay un incendio y hay que rescatar a personas, pues tendremos que volar en ese momento. Y con drones es complejo, con drones es bastante complejo, con satélites es complejo identificar movimientos de personas. Sí que se identifica, por ejemplo, con satélites, movimiento de aviones, es decir, todos los aviones que hay en ese momento en vuelo se pueden identificar, pero lo que es un movimiento, por ejemplo, a nosotros caminando por la calle con un satélite sería imposible. La altura de Sentinel, me preguntáis, está situado a 780 metros de altitud sobre la Tierra. Y lanza, todos los satélites de Sentinel lanza los ópticos, los que miden información en agricultura, son de baja órbita y están entre 200 y 800 metros. Lo habitual, 700 y pico metros. Y los meteorológicos, los que nos dan el tiempo, a 36.000 kilómetros. Porque eso es suficiente a esa altura para que vean la Tierra y las condiciones climáticas. ¿Y qué pasa después de los 36.000 kilómetros? Pues que tenemos el cementerio de satélites, porque los satélites tienen un tiempo de vida útil medio y cuando mueren son llevados o bien a ese cementerio de satélites o algunas veces, por ejemplo, los cohetes que los lanzan se desintegran y vuelven a la Tierra. Y suelen caer los restos en una zona del Océano Pacífico que se llama el espacio Nemo, la zona Nemo, y ahí es donde se almacenan los restos de satélites que ya no están en órbita, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que queráis saber? ¿No? Pues nada, Vanessa, mil gracias otra vez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por lo bien que lo ha hecho. Creo que por lo menos para mí ha sido muy interesante, supongo que para todo el mundo, y ojalá de aquí salgan muchas vocaciones por la fisiología vegetal, la agricultura, la tecnología, etcétera. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, un placer compartir este rato con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, y a los profes y las estudiantes, buen puente a todos, ¿vale? Venga, adiós. Adiós, gracias, muchas gracias.